¿Y si te dijera que ese juego de mormishka tan perfecto y rítmico que llevas años practicando es, en realidad, lo que está asustando a los peces? Suena a locura, ¿verdad? Pues prepárate, porque hoy vamos a desmontar una de las creencias más arraigadas en la pesca de invierno. No vamos a hablar de colores ni de tamaños. Vamos a hablar de algo mucho más profundo. De por qué tu forma de mover el señuelo le grita al pez «¡Peligro!» en lugar de comida. Al final de este vídeo, entenderás la pesca desde la perspectiva del pez y descubrirás el error fundamental que comete el 99% de los pescadores, sin siquiera darse cuenta. Quédate, porque lo que vas a aprender hoy puede que cambie tu forma de pescar para siempre. Por cierto, antes de empezar, una pregunta para que respondas en los comentarios. ¿Crees que las técnicas clásicas de los abuelos están sobrevaloradas? Quiero ver debate. Todos hemos estado ahí, sentados en el hielo, el frío calando los huesos, moviendo la puntera de la caña con una concentración absoluta. Arriba, abajo, arriba, abajo. Una vibración constante y controlada. Es lo que nos han enseñado, lo que hemos visto en cientos de vídeos y lo que nos han dicho que funciona. Tienes que imitar a una larva, a un pequeño insecto, nos repiten. Y nosotros, obedientes, nos convertimos en metrónomos humanos. Creemos que la perfección y la regularidad son la clave. Esta idea está tan metida en nuestra cabeza que cualquier otra cosa nos parece incorrecta, una chapuza. Llevamos años haciendo lo mismo, convencidos de que si no pican es por el tiempo, por la presión atmosférica o porque el pescado hoy no come. Pero rara vez nos paramos a pensar si esa misma base, ese movimiento rítmico que tanto nos esforzamos en perfeccionar, es el verdadero problema. Empecemos por el problema de raíz, la idea que lo envenena todo. Nosotros, como pescadores, pensamos con lógica humana. Intentamos aplicar un orden, un ritmo, una cadencia predecible a un mundo que es fundamentalmente caótico e instintivo. Imagina esta escena. Estás en tu puesto de pesca, moviendo la mormishka con un ritmo perfecto, casi musical. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, pausa. Para ti esto es control, es técnica. Para el pez es una señal de alarma. En su entorno, nada que sea comida se mueve con esa regularidad matemática. Una larva que se desprende del fondo no sube con vibraciones constantes. Se retuerce, se detiene. Es arrastrada por una microcorriente, vuelve a luchar. Lo que para nosotros es un juego magistral, para el pez es un sonido extraño, una vibración artificial. Es como escuchar el tic-tac de un reloj en mitad de un bosque silencioso. Inmediatamente sabes que algo no encaja, que algo artificial ha invadido ese espacio natural. Eso es exactamente lo que siente el pez con tu juego perfecto. Ahora, hablemos del primer gran mito que debemos destruir, el famoso juego en dientes de sierra. Nos han dicho que debemos subir la mormishka con una vibración de alta frecuencia y luego dejarla caer, repitiendo el ciclo una y otra vez. Se ve bien, parece técnico y profesional, pero ¿qué imita realmente ese movimiento? ¿Qué ser vivo en el fondo de un lago se comporta así? La respuesta es ninguno. Un insecto acuático, una larva o un pequeño crustáceo no tienen un motor interno que les haga vibrar a 200 hercios. Sus movimientos son espasmódicos, torpes, llenos de errores y, sobre todo, impredecibles. Piensa en una pequeña gamba de agua dulce. Se impulsa con un coletazo, se queda quieta, se desliza lentamente hacia un lado y de repente, otro coletazo. No hay un patrón fijo.
Nuestro intento de crear un patrón perfecto es, en realidad, nuestra mayor debilidad. El pez, que ha evolucionado durante millones de años para detectar patrones, identifica el nuestro como falso en un segundo. Vamos a ponernos en la piel del pez, o mejor dicho, en su línea lateral. Este órgano es un detector de vibraciones increíblemente sensible. Puede diferenciar la vibración de una presa asustada de la de un depredador acechando. Ahora piensa en la vibración que produce tu mormisca, con un juego rítmico y constante. Es una señal monótona, predecible. En el mundo natural, ¿qué produce una vibración así? A menudo, algo que no es comida. Puede ser una hoja rozando una rama bajo el agua, o incluso la vibración de un animal más grande moviéndose a lo lejos. Pero una presa potencial, algo pequeño y vulnerable, genera vibraciones irregulares, un temblor, una pausa, un arranque brusco. Esa irregularidad es lo que activa el instinto de caza del pez. Tu ritmo constante, en cambio, puede hacer dos cosas. O bien el pez lo ignora por completo, catalogándolo como ruido de fondo, o peor aún, lo interpreta como algo sospechoso, algo que no debería estar ahí, y se aleja por pura precaución. La naturaleza no funciona con un metrónomo. Sal al campo y observa. ¿Has visto alguna vez a un saltamontes moverse con un ritmo constante? ¿O a una lombriz avanzando con una velocidad uniforme? No. Se mueven a trompicones. Avanzan, se paran a escuchar el entorno, cambian de dirección. Lo mismo ocurre bajo el agua. Las larvas y los pequeños invertebrados que componen la dieta de los peces son el epítome del movimiento caótico. Su vida es una lucha constante por sobrevivir, y sus movimientos lo reflejan. Se dejan caer, intentan subir, son arrastrados por el agua. Nuestro error es intentar mejorar a la naturaleza, imponerle un orden que no tiene. Olvídate de ser un director de orquesta. Tu objetivo no es crear una sinfonía perfecta, sino imitar el balbuceo torpe y asustado de una presa fácil. La clave no está en la perfección del ritmo, sino en la perfecta imitación de la imperfección. Hagamos un ejercicio práctico de imaginación. Coge un poco de cebo vivo, como un gusano de sangre o una larva, y ponlo en un vaso de agua. Ahora, observa. No lo toques, solo mira cómo se mueve por sí solo. Verás que se retuerce, luego se queda completamente inmóvil durante unos segundos. Quizás flota un poco, y de repente vuelve a tener una convulsión. No hay un patrón. Su movimiento es una secuencia de caos y calma. Ahora piensa en tu forma de jugar la mormisca. ¿Se parece en algo a lo que acabas de ver en el vaso? Probablemente no. Nosotros hacemos vibrar la mormisca sin parar, con pausas cortas y predecibles. El gusano, en cambio, pasa la mayor parte del tiempo quieto o moviéndose muy lentamente. Los espasmos son breves y esporádicos. Ahí tienes la respuesta. El pez no busca una vibración continua. Busca ese momento de quietud, seguido de un movimiento repentino que delata a una presa. Tu juego constante le niega esa oportunidad. Aquí viene una idea que puede que te vuele la cabeza. Un movimiento rítmico y predecible en la naturaleza no suele ser señal de presa, sino de depredador. Piensa en un pez grande, como un lucio, acechando. Se mueve lentamente, con un ritmo constante y controlado. Su movimiento es eficiente, sin gestos bruscos que delaten su posición. Ahora piensa en un pez pequeño y asustado. Sus movimientos son rápidos, erráticos, llenos de pánico. ¿Ves la diferencia? Cuando tú mueves tu mormisca, con un ritmo perfecto y constante, sin querer, podrías estar enviando la señal equivocada. En lugar de imitar a una larva indefensa,
Estás imitando el acecho de un cazador. Un pez pequeño o mediano, al detectar esa vibración controlada y segura, no piensa comida, piensa peligro. Su instinto le dice que algo más grande y peligroso está en la zona. Y su reacción es lógica: esconderse o huir, no atacar. El factor sorpresa es el arma más poderosa de un depredador. Y como pescadores, nosotros también debemos usarla. Pero ¿cómo puedes sorprender a un pez si tus movimientos son tan predecibles como la salida del sol? Si subes y bajas la mormisca siempre de la misma manera, a la misma velocidad, el pez se acostumbra. Lo ve venir. No hay ningún estímulo que le haga reaccionar por instinto. El ataque de un pez es una decisión de una fracción de segundo. No se para a analizar. Ve algo, su instinto se dispara y ataca. Para activar ese instinto, necesitas romper el patrón. Necesitas ser impredecible. Imagina que estás subiendo la mormisca lentamente y de repente la dejas caer un par de centímetros. O estás haciendo una pausa larga y, de la nada, das un par de tirones secos. Esos cambios bruscos son los que pillan al pez con la guardia baja. Son el equivalente a un ruido fuerte en una habitación silenciosa. Captan su atención y le obligan a tomar una decisión rápida: atacar o perder la oportunidad. Hablemos de la pausa. Para muchos pescadores, la pausa es un simple interludio entre dos series de vibraciones. Un momento para descansar el brazo. Pero la realidad es que la pausa es, a menudo, el momento más importante de todo el juego. Es el momento de la verdad. Piensa en lo que ocurre. Después de una serie de movimientos, has conseguido llamar la atención del pez. Se ha acercado, curioso, a ver qué es esa vibración. Está observando tu mormisca, indeciso. Si continúas moviéndola sin parar, puede que siga desconfiando. Pero si de repente te detienes, la mormisca se queda suspendida en el agua, completamente inmóvil. En ese instante, para el pez, se convierte en la presa más vulnerable y fácil que pueda imaginar. Ya no se mueve, no puede escapar. Es ahora o nunca. El 90% de las picadas más sutiles y de los peces más grandes y recelosos ocurren durante esa pausa larga, cuando la mormisca parece muerta. No subestimes el poder de no hacer absolutamente nada. Visualiza esta situación, que seguro te ha pasado. Estás jugando tu mormisca, subiendo con una vibración fina. De repente te distraes. Miras el móvil, te preparas un café, o simplemente te quedas pensando en tus cosas. La caña se queda quieta en tu mano. Han pasado 10, 15, incluso 20 segundos, y justo cuando vas a reanudar el movimiento, ¡zas!, notas un peso en la línea. Es una picada. ¿Casualidad? No. Durante ese largo periodo de inmovilidad, un pez que estaba merodeando, atraído por tus movimientos anteriores, finalmente se decidió a atacar. Vio la mormisca quieta, una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. La lección aquí es que nuestras pausas suelen ser demasiado cortas. Hacemos pausas de 1 o 2 segundos. Prueba a hacer pausas de 10 segundos, de 15. Sé que es un ejercicio de paciencia, que parece que no estás pescando. Pero en esa quietud, en ese silencio, es donde a menudo se esconde la picada que estabas esperando. Vamos con otro mito muy extendido. Para el pez activo, un juego de alta frecuencia y rápido es lo mejor. Parece lógico. Si el pez está con ganas de comer, un movimiento agresivo debería provocar una reacción igual de agresiva. Pero esto no siempre es así, y a menudo es contraproducente. Un juego demasiado rápido y vibrante puede ser percibido como inalcanzable,
o incluso intimidante. Piensa en un gato jugando con un puntero láser. Si mueves el punto demasiado rápido, el gato se frustra y pierde el interés. Necesita sentir que puede atraparlo. Con los peces pasa algo parecido. Si tu mormishka sube y baja a toda velocidad, el pez puede pensar que es demasiado esfuerzo para una recompensa tan pequeña, o que es una presa demasiado ágil para él. A veces, incluso para el pez más activo, un movimiento lento, perezoso, con largas pausas en el fondo, imitando a una larva que apenas se mueve, es mucho más tentador. Es el equivalente a una chocolatina puesta delante de ti. No tienes que esforzarte, solo alargar la mano y cogerla. Existe un concepto del que se habla poco, el factor molestia. A veces nuestro juego no es que parezca antinatural, es que es directamente molesto para el pez. Una vibración demasiado intensa y continua en un espacio reducido, como el cono de luz bajo un agujero en el hielo, puede ser muy irritante. Es como si alguien te estuviera dando golpecitos en el hombro sin parar. Al principio lo ignoras, pero al final te resulta tan fastidioso que te marchas. El pez, especialmente en aguas frías donde su metabolismo es lento y busca la tranquilidad, no quiere que le molesten. Un juego agresivo puede ser interpretado no como una invitación a comer, sino como una invasión de su espacio personal, una amenaza. Esto es especialmente cierto con peces grandes y viejos, que son mucho más cautelosos. Han sobrevivido durante años precisamente por evitar cualquier cosa que parezca extraña o agresiva. Para ellos, la sutileza y el sigilo son mucho más efectivos que la fuerza bruta. No solo importa cómo mueves la mormishka, sino qué ruido transmite tu equipo al agua. A menudo no somos conscientes de que nuestra caña y nuestra línea actúan como un sistema de amplificación de vibraciones. Piensa en tu línea de pesca como la cuerda de una guitarra. Cada vez que la tensas y la haces vibrar con la puntera de la caña, esa vibración viaja por la línea y se transmite directamente a la mormishka, y de ahí al agua. Si tu línea es demasiado gruesa o demasiado rígida, o si tu caña no tiene la sensibilidad adecuada, la vibración que llega abajo puede ser tosca, artificial, casi un zumbido mecánico. No es la vibración sutil y orgánica de un ser vivo. Es un ruido que alerta al pez. La elección del equipo es fundamental. Una línea fina y una caña con una puntera muy sensible, kibok o lágrima, no solo te permiten detectar mejor la picada, sino que también te ayudan a transmitir al señuelo un movimiento mucho más natural y delicado. El efecto cuerda de guitarra es uno de los errores invisibles más comunes. Lo provoca un equipo descompensado. Por ejemplo, una caña rígida combinada con una línea tensa. Cuando intentas hacer un juego de alta frecuencia con este conjunto, no estás creando una vibración fina. Estás generando una resonancia, un zumbido monótono que el pez percibe a metros de distancia. Es una vibración muerta, mecánica. Para evitarlo, necesitas que tu equipo tenga cierta amortiguación. La puntera de la caña debe ser flexible, capaz de absorber los movimientos demasiado bruscos de tu mano y traducirlos en un temblor más suave y natural en la mormishka. La línea debe tener la tensión justa, no estar como un cable de acero. El objetivo es que la mormishka parezca tener vida propia, no que sea una marioneta movida por hilos rígidos. A veces, un movimiento de tu mano debe tardar una fracción de segundo en llegar al señuelo, creando un pequeño retardo que añade naturalidad. La clave para un juego natural es lo que yo llamo el toque suave.
Tienes que dejar que la mormisca viva. Esto significa no forzar los movimientos. En lugar de hacer vibrar la caña, piensa en acompañar el peso de la mormisca. Deja que la gravedad haga su trabajo en la caída. En la subida, en lugar de dar tirones rítmicos, intenta simplemente sostener el peso y aplicar pequeños temblores con los dedos, no con toda la muñeca. Imagina que tienes un pequeño pájaro en la mano y no quieres que se te escape, pero tampoco quieres hacerle daño. Esa es la delicadeza que necesitas. Este enfoque te obliga a estar mucho más concentrado, a sentir lo que pasa al otro lado de la línea. Sentirás cómo la mormisca golpea suavemente el fondo, cómo la arrastra una leve corriente, y lo más importante, sentirás el más mínimo toque de un pez desconfiado. Imagina esta escena. Estás pescando con una caña muy sensible, con una puntera que se dobla con el más mínimo peso. Dejas caer la mormisca al fondo. La levantas un par de centímetros y la dejas completamente quieta. La puntera está ligeramente curvada por el peso del señuelo. Ahora, observa la puntera como si tu vida dependiera de ello. De repente, ves que se endereza 1 milímetro. No has sentido nada en la mano. Solo has visto ese cambio minúsculo. Eso es una picada. Un pez ha cogido la mormisca desde abajo, levantándola y quitándole peso. Si estuvieras usando una caña rígida o un juego constante, nunca te habrías dado cuenta. Esto demuestra que la pesca más efectiva a menudo ocurre en la quietud, y que la sensibilidad del equipo es lo que te permite ver lo que está pasando ahí abajo. El juego no es solo mover, es también saber cuándo parar y observar. Hemos caído en la trampa vertical. Como pescamos a través de un agujero, damos por sentado que el único movimiento posible es arriba y abajo. Pero en el mundo natural, las cosas rara vez se mueven en una línea recta vertical. Las larvas y los insectos son arrastrados por corrientes, aunque sean casi imperceptibles para nosotros. Se mueven en diagonal, de lado, describen arcos. Limitar nuestro juego a un simple ascensor que sube y baja es tremendamente restrictivo. Y de nuevo, antinatural. El pez está acostumbrado a ver presas que se mueven en 3 dimensiones. Un objeto que solo sube y baja en el mismo punto exacto es, una vez más, sospechoso. Tenemos que encontrar la manera de romper esa verticalidad y añadir un componente horizontal a nuestro juego, por pequeño que sea. Pensemos en la deriva natural. Una pequeña larva que se suelta del fondo no cae a plomo como una piedra. Es ligera, y la más mínima corriente de agua la desplaza horizontalmente mientras cae. Cae describiendo una curva suave. De la misma forma, cuando intenta subir, no lo hace en una línea recta perfecta. Lucha contra el agua, y su ascenso es una diagonal irregular. Este movimiento horizontal es un estímulo visual muy potente para los peces. Están programados para detectar ese tipo de desplazamiento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos imitar esa deriva si estamos pescando en un punto fijo? La respuesta está en el uso inteligente de nuestra línea y nuestra caña, y en aceptar que el control absoluto no siempre es bueno. Para imitar una deriva horizontal, hay varias técnicas sutiles. Una de ellas es, durante la caída de la mormisca, no mantener la línea completamente tensa. Dale un poco de holgura. Esto permitirá que cualquier pequeña corriente subterránea la mueva ligeramente hacia un lado, haciendo que no caiga exactamente en el mismo punto. Otra técnica, para la subida, es mover la punta de la caña no solo de arriba a abajo, sino también describiendo un círculo muy pequeño, casi imperceptible. Esto hará que la mormisca, además de subir,
se balancee ligeramente de lado a lado. También puedes, después de golpear el fondo, arrastrarla un par de centímetros muy lentamente antes de empezar a subir. Todos estos pequeños trucos añaden una dimensión horizontal a tu presentación, haciéndola mucho más creíble y atractiva para el pez, que verá un señuelo que se explora su entorno en lugar de estar anclado a un punto invisible en el cielo. La técnica definitiva, la que une todo lo que hemos hablado, es lo que llamo caos controlado. Consiste en olvidarse de los patrones y empezar a improvisar. Tu objetivo es ser impredecible. Empieza dejando la mormisca en el fondo durante 10 o 15 segundos, completamente inmóvil. Luego, dale un par de toques secos y bruscos, sin levantarla del fondo, como si una larva se asustara. Súbela 20 centímetros con una vibración muy lenta y temblorosa. Detente a media agua durante 5 segundos. Déjala caer de golpe 10 centímetros. Súbela otros 10 con una vibración más rápida. Luego, déjala caer hasta el fondo y empieza de nuevo, pero con una secuencia completamente diferente. Cada subida, cada bajada, debe ser única. Estás contando una historia, la historia de una presa confundida y vulnerable. No hay ritmo, no hay repetición, solo hay caos, y al pez, ese caos le parece delicioso. Y aquí está la pieza final del rompecabezas, la que lo une todo. Deja de mirar la puntera de tu caña como si fuera el único universo posible. Levanta la vista. Observa el entorno. ¿Hay viento? Eso puede crear una leve corriente bajo el hielo. ¿El sol entra por el agujero? Eso crea una zona de luz y sombra que puedes aprovechar. ¿Has tenido una picada a una altura determinada? No la ignores. Insiste en esa profundidad. La pesca no es una fórmula matemática que se aplica igual en todas partes y en todo momento. Es un diálogo con el entorno. Tu juego de mormisca no debe ser un monólogo repetitivo, sino una respuesta a lo que el pez y el agua te están diciendo. A veces, la mejor técnica es no tener ninguna técnica fija. Es adaptarse, probar, fallar y de repente encontrar esa combinación única de pausa, temblor y caída que que en ese preciso día y en ese preciso agujero funciona. Eso, amigos, no es solo pescar. Eso es arte. Así que, en resumen, ¿cuál es el gran secreto? La conclusión es brutalmente simple. Deja de intentar ser perfecto. Tu ritmo metódico, tu vibración constante, tu juego de manual, todo eso está enviando señales equivocadas. El pez no ve una presa fácil, ve una máquina, algo artificial, incluso una amenaza. El verdadero momento ajá, el gran giro de guión, es darse cuenta de que el éxito no está en dominar una técnica, sino en dominar la imperfección, en imitar el caos, la torpeza y la vulnerabilidad de la naturaleza. Este cambio de mentalidad es lo que puede transformar por completo tus jornadas de pesca. Ya no se trata de mover la mormisca, se trata de darle vida. Dejarás de ser un operador de marionetas para convertirte en un narrador de historias que el pez no puede resistirse a escuchar. Gracias por haberme acompañado en este análisis. Espero de verdad que te haya abierto los ojos a una nueva forma de ver la pesca con mormisca. Si te ha parecido útil, te agradecería un montón que le dieras a me gusta, te suscribieras al canal para no perderte nada y, por supuesto, que compartieras tu opinión en los comentarios. Y ahora lanzo la pregunta final para que empecemos un buen debate. ¿Cuál es la técnica de mormisca más rara o antiintuitiva que has probado y que, para tu sorpresa, te ha funcionado de maravilla? Contad vuestras historias, que todos aprendemos de todos